Esta es una historia que te hará cuestionar quién tiene realmente el poder en una habitación y cómo el pasado siempre encuentra una forma de volver a cobrarnos las facturas pendientes. Un encuentro inesperado que destruyó una máscara de porcelana y reveló una verdad enterrada por décadas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Dinero, Poder y Traición. Publicamos 4 videos por semana. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alberto Guzmán observaba su reflejo en el espejo del baño del restaurante más exclusivo de la ciudad, ajustándose la corbata de seda francesa que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. A los 48 años, había construido un imperio en el sector de la construcción que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más temidos y despreciados. L'Ambiance Elite era el lugar perfecto para celebrar su cumpleaños. Mesas de granito importado, lámparas de cristal de Bohemia, que valían una fortuna, y una clientela tan selecta que necesitabas una recomendación personal solo para conseguir una reserva. Era exactamente el tipo de lugar donde Alberto se sentía en su elemento, rodeado de un lujo que validaba constantemente su sentimiento de superioridad. Regresó a la mesa principal, donde su familia lo esperaba con expresiones que variaban entre la resignación y la incomodidad. Su esposa, Beatriz, lucía espléndida en un vestido de alta costura, pero sus ojos mostraban el cansancio de 20 años de matrimonio con un hombre cuyo ego había crecido proporcionalmente con su cuenta bancaria. «Papá, ¿en serio era necesario reservar todo el salón VIP?», preguntó su hija Valeria, de 22 años, quien había regresado de estudiar en Londres con una perspectiva muy diferente sobre la ostentación de su padre. «Por supuesto», Alberto respondió tomando asiento en la cabecera de la mesa como si fuera un trono. «Cuando eres importante, actúas como tal. No puedo mezclarme con cualquier persona en mi cumpleaños». Su hijo menor, Felipe, de 18 años, intercambió una mirada incómoda con su hermana. Durante años habían observado cómo su padre trataba a las personas de servicio, a los empleados, a cualquiera que considerara inferior, y ambos habían comenzado a sentir vergüenza por su comportamiento. «Alberto», Beatriz murmuró suavemente, «tal vez podrías ser un poco más discreto esta noche. Es una celebración familiar». «¿Discreto?». Alberto se rió con una carcajada que resonó por todo el salón. «¿Por qué debería ser discreto? He trabajado duro para llegar donde estoy. Si otros no han logrado lo mismo, es porque no han trabajado lo suficiente». La familia había escuchado este discurso miles de veces. Alberto había crecido en la pobreza y su éxito financiero había sido su manera de demostrarle al mundo que ya no era el niño pobre que había sido ridiculizado en la escuela. Pero en el proceso se había convertido en exactamente el tipo de persona que había odiado cuando era joven. Alguien que usaba su poder para humillar a otros. El restaurante había sido decorado especialmente para la ocasión. Flores exóticas traídas de los Países Bajos adornaban cada mesa. Había un cuarteto de cuerdas tocando en vivo y el menú había sido diseñado específicamente por el chef ejecutivo. Era una demostración de poder y riqueza que había costado más de lo que muchas familias ganaban en un año. «Señor Guzmán», se acercó el gerente del restaurante, un hombre elegante de unos 50 años, que había aprendido a manejar clientes difíciles. «Todo está listo para comenzar el servicio. Nuestro equipo ha sido especialmente seleccionado para atenderlo esta noche». «Perfecto». Alberto asintió con satisfacción. «Espero un servicio impecable. Y cuando digo impecable, me refiero a que no toleraré ni el más mínimo error». El gerente asintió nerviosamente y se retiró, no sin antes hacer una señal discreta al equipo de camareros que esperaban en el área de servicio.
Todos habían sido advertidos sobre la personalidad difícil del cliente y todos sabían que esta noche tendrían que dar lo mejor de sí para evitar problemas. En la cocina, un equipo de 15 chefs trabajaba con precisión militar para preparar el menú de 7 platos que había sido diseñado para la ocasión. Cada plato era una obra de arte culinaria, y el costo total de la cena podría haber alimentado a una familia durante meses. Mientras la familia Guzmán esperaba el inicio del servicio, Alberto no podía evitar observar a su alrededor con satisfacción. Las mesas vacías del resto del restaurante le recordaban constantemente que tenía el poder económico para alquilar todo el lugar solo para él y su familia. Era exactamente el tipo de demostración de poder que alimentaba su ego. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, Alberto le dijo a su familia mientras gesticulaba hacia el salón vacío. Que hay cientos de personas en esta ciudad que darían cualquier cosa por estar en mi lugar, pero nunca podrán porque no tienen lo que se necesita para ser exitoso. Valeria sintió náuseas escuchando a su padre. Durante sus estudios en el extranjero, había conocido a personas verdaderamente exitosas, que también eran humildes y generosas. Había aprendido que la riqueza real no se medía solo en dinero, sino en cómo tratabas a otros y en el impacto positivo que tenías en el mundo. Papá, Valeria intentó suavemente, ¿no crees que podrías usar tu éxito para ayudar a otros en lugar de solo demostrarlo? Alberto la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Valeria, claramente esos profesores ingleses te han llenado la cabeza de ideas tontas. El mundo es un lugar competitivo. Si ayudas demasiado a otros, ellos se vuelven dependientes y tú te debilitas. Pero papá, hay estudios que demuestran que las empresas más exitosas son aquellas que tratan mejor a sus empleados y que contribuyen positivamente a la sociedad. Intervino Felipe tratando de apoyar a su hermana. ¿Estudios? Alberto se burló. ¿Sabes qué es un estudio, Felipe? Es lo que hacen las personas que no tienen éxito real para sentirse mejor sobre su fracaso. Yo no necesito estudios. Mis resultados hablan por sí solos. Beatriz observaba la conversación con creciente incomodidad. Durante años había intentado moderar el comportamiento de su esposo, especialmente cuando estaban en público. Pero Alberto parecía incapaz de controlar su necesidad de demostrar superioridad sobre otros. En ese momento, las puertas del área de servicio se abrieron y apareció el equipo de camareros, encabezado por una joven que inmediatamente captó la atención de todos en la mesa. Tenía aproximadamente 25 años, cabello oscuro, recogido en un moño profesional y una presencia que irradiaba tanto profesionalismo como dignidad natural. Se acercó a la mesa con pasos seguros, llevando consigo una elegancia que contrastaba marcadamente con su uniforme de servicio. Había algo en sus ojos, una inteligencia profunda y una serenidad que Alberto no pudo evitar notar, aunque no le dio importancia en ese momento. «Buenas noches», dijo con una voz clara y profesional. «Mi nombre es Mariana Benítez y seré su jefa de sala esta noche. Es un honor atenderlos en esta celebración especial». Su español era perfecto, pero había algo en su entonación que sugería que dominaba otros idiomas. Su postura era la de alguien educado, y su manera de hablar indicaba un nivel de refinamiento que parecía incongruente con su posición actual. «Perfecto», Alberto respondió sin siquiera mirarla directamente, ya revisando el menú. «Esperamos un servicio excepcional. Y cuando digo excepcional, me refiero a que no habrá lugar para errores». Mariana asintió profesionalmente, pero Valeria notó algo en sus ojos. No era miedo o sumisión como esperarían de una empleada intimidada. Era algo más parecido a la compasión, como si ella entendiera exactamente qué tipo de persona era Alberto y sintiera lástima por él. «Desde luego, señor Guzmán, hemos preparado especialmente cada detalle para hacer de esta noche una experiencia memorable.
respondió Mariana, con una calma que contrastaba con la arrogancia creciente de Alberto. Mientras Mariana explicaba el menú especial y las opciones de maridaje, Alberto la interrumpió bruscamente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó de manera que sonaba más como un interrogatorio que como una conversación casual. «3 meses». «Señor», Mariana respondió sin inmutarse, «¿y antes de esto qué hacías? ¿También servías mesas?». Alberto continuó con un tono que claramente buscaba establecer jerarquía. Mariana hizo una pausa casi imperceptible antes de responder. «He trabajado en el sector de servicios durante algún tiempo, señor. Mi prioridad siempre ha sido brindar la mejor atención posible a cada cliente». Era una respuesta diplomática que no revelaba nada personal, pero que mantuvo su dignidad intacta. Sin embargo, Alberto interpretó su profesionalismo como una oportunidad para demostrar su poder. «Bien». Alberto se recostó en su silla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entonces, sabes la importancia de mantener contentos a los clientes importantes». «Todos nuestros clientes son importantes, señor Guzmán», Mariana respondió con una sonrisa que era profesional, pero que tenía un filo que Alberto no captó inmediatamente. La familia Guzmán observó este intercambio con creciente incomodidad. Valeria y Felipe intercambiaron miradas que claramente comunicaban su vergüenza por el comportamiento de su padre, mientras Beatriz se concentraba intensamente en su copa de agua como si pudiera volverse invisible. Mientras Mariana tomaba las órdenes de bebidas, Alberto no podía dejar de hacer comentarios que claramente buscaban establecer su posición superior. Cada pregunta que hacía, cada instrucción que daba, estaba diseñada para recordarle a Mariana cuál era su lugar en la jerarquía social. Pero Mariana manejaba cada intercambio con una gracia profesional que comenzó a frustrar a Alberto. Él estaba acostumbrado a que las personas de servicio mostraran deferencia obvia, incluso miedo. Mariana, sin embargo, mantenía una dignidad tranquila que no podía ser quebrada por su arrogancia. Lo que Alberto no sabía era que Mariana Benítez llevaba consigo secretos que habrían sorprendido a cualquiera en esa mesa. Su presencia en ese restaurante no era coincidencia, y su tranquilidad frente a su arrogancia tenía razones que él no podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Mientras la noche avanzaba y el primer plato era servido, Alberto sintió una extraña necesidad de quebrar la compostura profesional de Mariana. Era como si su dignidad natural fuera un desafío personal a su autoridad, y esa necesidad de dominar a alguien que se negaba a ser intimidado sería exactamente lo que desencadenaría los eventos que cambiarían todo para siempre. El primer plato llegó con la precisión de un «Vale», medallones de foie gras, acompañados de una reducción de oporto que había sido añejado durante 15 años. Mariana se movía alrededor de la mesa con una gracia que parecía natural, sirviendo cada plato con una técnica que evidenciaba experiencia y entrenamiento profesional. Alberto observaba cada movimiento con ojos críticos, buscando cualquier falla que pudiera usar para ejercer su autoridad. Pero Mariana era impecable. Conocía exactamente cómo servir desde la izquierda, cómo sostener la bandeja, cómo nunca dar la espalda completamente a los comensales. Era evidente que había sido entrenada en servicio de alta gama. ¿De dónde aprendiste a servir así?, Alberto preguntó abruptamente, interrumpiendo la conversación que Valeria intentaba mantener sobre su reciente viaje. Mariana terminó de servir el plato de Beatriz antes de responder. «La experiencia enseña muchas cosas, señor Guzmán». Era otra respuesta diplomática, pero Alberto la interpretó como evasiva. Su ego, ya inflado por la ostentación de la noche, no podía tolerar que alguien que él consideraba inferior no respondiera directamente a sus preguntas. «No te pregunté sobre la experiencia».
Alberto elevó la voz lo suficiente para que sonara amenazante. Te pregunté específicamente dónde aprendiste. ¿Es tan difícil una respuesta directa? El cambio de tono fue inmediato. La familia Guzmán se tensó visiblemente. Beatriz dejó de masticar. Valeria se puso rígida en su silla y Felipe bajó la mirada hacia su plato, sintiendo la vergüenza familiar que conocía tan bien. Mariana, sin embargo, no mostró intimidación. Su postura se mantuvo erguida, su voz calmada. Aprendí en varios lugares a lo largo de los años, señor. Cada establecimiento tiene sus propios estándares y técnicas. Varios lugares. Alberto se inclinó hacia adelante como un depredador que había detectado debilidad. Eso significa que has sido despedida de otros trabajos. Es por eso que estás aquí, porque nadie más te quiere. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los otros camareros que estaban cerca se detuvieron momentáneamente en sus tareas, sintiendo la tensión que emanaba de la mesa principal. «Papá», Valeria murmuró, su voz cargada de súplica. «Por favor». «Silencio, Valeria». Alberto la cortó sin siquiera mirarla. «Estoy teniendo una conversación con la señorita. ¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Mariana Benítez, señor». Ella respondió con la misma calma inquebrantable. «Mariana Benítez». Alberto repitió con un tono burlón. «Dime, Mariana, ¿cuál es tu educación? ¿Terminaste la secundaria?» La pregunta fue formulada con una crueldad tan evidente que Felipe sintió náuseas. Había visto a su padre humillar a empleados antes, pero nunca había sido testigo de algo tan directo y malicioso. Mariana miró a Alberto directamente a los ojos por primera vez esa noche y por un momento fugaz algo pasó entre ellos. No era sumisión ni miedo lo que Alberto vio en esos ojos oscuros. Era algo que no pudo identificar inmediatamente, pero que lo incomodó profundamente. «Terminé la secundaria, sí, señor», Mariana respondió, «y continué estudiando después». «Ah, ¿sí?» Alberto se rió con una carcajada cruel que resonó por todo el salón. «¿Estudiaste qué? ¿Un curso de cocina de 6 meses? ¿Algún programa técnico para aprender a servir mesas?» Beatriz finalmente encontró su voz. «Alberto, esto es inapropiado. Déjala en paz». «¿Inapropiado?» Alberto se volteó hacia su esposa con ojos encendidos. «Es inapropiado que quiera conocer a las personas que nos están sirviendo. Es inapropiado que ejerza mi derecho como cliente a hacer preguntas. No es el qué, es el cómo». Valeria intervino, su voz temblando de indignación contenida. «La estás tratando como si fuera menos que humana». «No es menos que humana», Alberto gritó, golpeando la mesa con suficiente fuerza para hacer tintinear la cristalería. «Pero tampoco es igual que nosotros. Hay diferencias sociales y es importante que todos entiendan su lugar». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Dinero, Poder y Traición. Publicamos 4 videos por semana. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El restaurante entero se había sumido en un silencio sepulcral. Los otros comensales, aunque estaban en el área del bar que no había sido reservada, podían escuchar claramente lo que estaba sucediendo. El gerente observaba desde lejos con expresión de pánico, claramente debatiendo si debía intervenir o no. Mariana permaneció inmóvil durante toda la explosión de Alberto. Cuando él terminó de gritar, ella habló con una voz que era tan calmada que contrastaba dramáticamente con su arrebato. «¿Puedo continuar sirviendo la cena, señor Guzmán? ¿O prefiere que llame al gerente para que lo atienda otro camarero?» La pregunta fue formulada con tal profesionalismo que hizo que la pérdida de control de Alberto pareciera aún más patética. Era evidente que Mariana tenía un autocontrol que él había perdido completamente. «No», Alberto respondió, su voz aún tensa de ira. «Tú vas a continuar sirviéndonos, pero quiero que recuerdes quién está pagando tu salario esta noche».
Por supuesto, señor. Mariana asintió. ¿Puedo ofrecerles la selección de vinos para el segundo plato? Mientras Mariana se retiraba momentáneamente para buscar la carta de vinos, la familia Guzmán se quedó en un silencio tenso y vergonzoso. Alberto, Beatriz, habló en voz baja pero firme. Te estás comportando como un monstruo. ¿Un monstruo? Alberto se volvió hacia ella con incredulidad. ¿Por establecer límites apropiados? ¿Por no permitir que una empleada sea irrespetuosa? Ella no fue irrespetuosa. Valeria explotó, ya no pudiendo contenerse. Ha sido absolutamente profesional. Tú eres el que está siendo cruel sin ninguna razón. Valeria tiene razón, papá. Felipe se unió a su hermana, encontrando coraje en su apoyo. La estás humillando públicamente y no ha hecho nada para merecerlo. Alberto miró a su familia con una expresión de traición genuina. En su mente distorsionada, él era el patriarca que merecía apoyo incondicional, especialmente en situaciones donde su autoridad estaba siendo cuestionada. ¿En serio van a tomar el lado de una extraña sobre el de su propio padre?, preguntó con una voz que mezclaba dolor e indignación. No estamos tomando lados, Beatriz respondió cansadamente. Estamos señalando un comportamiento que es objetivamente cruel. En ese momento, Mariana regresó con la carta de vinos, aparentemente ajena a la tensión familiar que había estallado en su ausencia. O tal vez, como sospechaba Valeria, era lo suficientemente perceptiva como para darse cuenta, pero lo suficientemente profesional como para ignorarlo. Para el segundo plato, que será lubina con salsa de azafrán, Mariana comenzó. Recomendamos un blanco de uva, albariño de 2018, o si prefieren algo más robusto, tenemos un chardonnay de reserva que marida excelentemente con mariscos. Su conocimiento sobre vinos era evidente, y la manera en que describía cada opción mostraba un paladar educado que parecía incongruente con la imagen que Alberto tenía de ella como una simple camarera. ¿Cómo sabes tanto sobre vinos?, Alberto preguntó, pero esta vez su tono tenía una nota de curiosidad genuina, mezclada con su hostilidad habitual. Parte de mi trabajo es conocer nuestras selecciones lo suficientemente bien como para hacer recomendaciones apropiadas, Mariana respondió. ¿Pero has probado estos vinos?, Alberto insistió. ¿O solo estás recitando lo que te dijeron que dijeras? Mariana hizo una pausa que duró apenas un segundo, pero que Valeria notó. Era como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar. He tenido la oportunidad de probar la mayoría de nuestras selecciones. Sí, señor, respondió finalmente. La oportunidad. Alberto se burló. ¿Qué significa eso? ¿Te dan muestras gratis como parte de tu entrenamiento? Algo así, Mariana respondió, manteniendo su diplomacia profesional. Pero Alberto había detectado algo en su respuesta que no podía dejar pasar. Su instinto para detectar secretos. El mismo instinto que lo había hecho exitoso en los negocios le decía que había más en la historia de Mariana de lo que ella estaba revelando. ¿Sabes qué? Alberto se recostó en su silla con una sonrisa cruel. Creo que nos estás mintiendo. Creo que eres exactamente lo que pareces, una chica que no pudo hacer nada mejor con su vida que servir mesas y ahora estás tratando de impresionarnos con conocimiento falso. Alberto, ya basta, Beatriz gritó, pero él la ignoró completamente. De hecho, Alberto continuó, su voz volviéndose más cruel. Apuesto a que ni siquiera sabes la diferencia entre un merlot y un cabernet. Solo estás repitiendo palabras que escuchaste. Mariana miró a Alberto durante un momento largo, y Valeria pudo jurar que vio algo cambiando en sus ojos. No era ira, no era dolor, era algo más parecido a la lástima. Señor Guzmán, Mariana dijo finalmente, ¿le gustaría que seleccionara el vino por ustedes basándome en mis recomendaciones o prefiere elegir usted mismo?
Era otra respuesta perfectamente profesional que evitaba el conflicto directo, pero que de alguna manera hacía que la agresión de Alberto pareciera infantil por contraste. «Elige tú», Alberto dijo con una sonrisa maliciosa. «Quiero ver si realmente sabes de lo que estás hablando o si solo eres otra mentirosa tratando de parecer más inteligente de lo que es». Mariana asintió y se dirigió hacia la cava de vinos. Mientras estaba ausente, Felipe se inclinó hacia su padre. «Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Ella no te ha faltado al respeto para nada». «Porque Felipe», Alberto respondió, como si estuviera enseñando una lección importante. «Es crucial que las personas entiendan la jerarquía social. Cuando permites que alguien de clase inferior actúe como si fuera igual a ti, estás minando tu propia autoridad». «¿Clase inferior?», Valeria repitió con horror. «Papá, ¿te escuchas a ti mismo?» «Me escucho perfectamente», Alberto respondió con convicción. «Y lo que escucho es a un hombre exitoso, que no se deja intimidar por empleados que no conocen su lugar». Mariana regresó con una botella que Alberto no reconoció inmediatamente. Era claramente cara, pero él no era un experto en vinos, a pesar de su pretensión de serlo. «Seleccioné un vino de uva Godello de 2017», Mariana explicó mientras abría la botella con movimientos expertos. «Es una uva menos conocida, pero tiene una mineralidad compleja que complementa perfectamente la delicadeza de la lubina, sin opacar el azafrán». Sirvió una pequeña muestra para Alberto, quien la probó con expresión escéptica. Para su frustración, tenía que admitir que era una selección excelente. «¿Cuánto cuesta esta botella?», preguntó buscando una nueva línea de ataque. €350. «Señor», Mariana respondió sin dudar. Alberto casi se ahogó con el vino. Era más de lo que muchas personas ganaban en un mes, y esta simple camarera había seleccionado casualmente una de las botellas más caras de la carta. «¿Y decidiste seleccionar la botella más cara porque piensas que soy estúpido?», Alberto preguntó, su voz peligrosamente baja. «La seleccioné porque es la mejor para este maridaje», Mariana respondió simplemente. «Pero si prefiere algo menos costoso, puedo traer otra opción». «No», Alberto respondió rápidamente, su ego no permitiéndole parecer preocupado por el dinero. «Está bien, pero espero que valga cada centavo». Mientras Mariana servía el vino al resto de la familia, Alberto se dio cuenta de que cada intercambio con ella lo dejaba sintiéndose menos en control. No más. Era como si ella tuviera un poder silencioso que no podía quebrar, y eso lo frustraba más que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Lo que no sabía era que Mariana Benítez tenía secretos que harían que sus intentos de humillación parecieran no solo crueles, sino completamente absurdos. Y la noche apenas estaba comenzando. El segundo plato llegó con la precisión de un reloj suizo. Lubina perfectamente cocida sobre un lecho de risotto con azafrán, acompañada de verduras de temporada que habían sido cortadas con precisión geométrica. Mariana sirvió cada plato con la misma elegancia inquebrantable que había demostrado toda la noche, aparentemente inmune a la hostilidad creciente de Alberto. Pero Alberto había cruzado una línea invisible en su mente. La selección de vino de Mariana, su conocimiento evidente, su negativa a ser intimidada. Todo esto había herido su ego de una manera que no podía tolerar. En su universo distorsionado, cualquier muestra de competencia de parte de alguien que él consideraba inferior era una afrenta personal que requería castigo. Mariana. Alberto llamó su atención justo cuando ella estaba a punto de retirarse para permitir que la familia disfrutara del plato. Su voz tenía un tono diferente ahora, más calculado, más cruel. «Sí, señor Guzmán», Mariana respondió volteándose con la misma profesionalidad de siempre. «Quédate aquí un momento. Quiero hacerte algunas preguntas». Beatriz cerró los ojos brevemente, reconociendo el tono.
Era el mismo que Alberto usaba en las reuniones de negocios cuando estaba a punto de destruir a un competidor. Valeria y Felipe intercambiaron miradas de alarma creciente. ¿En qué puedo servirle, señor? Mariana preguntó, manteniéndose en su posición con las manos entrelazadas profesionalmente frente a ella. Dime. Alberto comenzó cortando un pedazo de lubina sin siquiera mirar a Mariana, como si ella fuera demasiado insignificante para merecer su atención visual completa. ¿Cuánto ganas trabajando aquí? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Era una violación obvia de la privacidad que hizo que toda la familia se tensara visiblemente. Papá, Valeria susurró urgentemente. No puedes preguntarle eso. ¿Por qué no? Alberto levantó la vista hacia su hija con falsa inocencia. Es una pregunta legítima. Estoy considerando si darle una propina generosa y necesito saber cuál sería un monto apropiado. Era una mentira obvia, y todos en la mesa lo sabían. Alberto no estaba interesado en ser generoso. Estaba buscando otra manera de establecer dominancia. Mariana permaneció en silencio por un momento, claramente considerando cómo responder a una pregunta tan inapropiada. Mi compensación es privada, señor Guzmán, pero le aseguro que cualquier propina que considere apropiada será muy apreciada, respondió finalmente. ¿Privada? Alberto se rió con una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. Privada, querida. Cuando trabajas sirviendo mesas, tu salario no es exactamente información clasificada del gobierno. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Te voy a decir lo que creo. Creo que ganas aproximadamente 1.000 euros al mes. Si tienes suerte, eso significa que en un año entero, trabajando como esclava, apenas ganas lo que yo gasto en una cena como esta. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Los camareros que estaban cerca habían dejado de moverse completamente y hasta los sonidos de la cocina parecían haberse apagado. ¿Sabes cuánto costó alquilar este salón para esta noche? Alberto continuó, su voz volviéndose más cruel con cada palabra. 15.000 euros solo por el alquiler del espacio. Eso sin contar la comida, el vino, la decoración, el cuarteto. En total, esta cena me está costando aproximadamente 40.000 euros. Mariana escuchó sin mostrar ninguna reacción visible, pero Valeria pudo ver algo cambiando en su postura. No era sumisión. Era como si se estuviera preparando para algo. ¿40.000 euros? Alberto repitió saboreando las palabras como si fueran el vino caro que había ordenado. Es más de lo que tú ganas en 3 años. ¿Te das cuenta de la diferencia entre nosotros? ¿Te das cuenta de por qué es absurdo que actúes como si fueras mi igual? Alberto, por favor, Beatriz suplicó, su voz quebrada por la vergüenza. ¿Esto es suficiente, no, Beatriz? Alberto se volvió hacia su esposa con ojos encendidos. No es suficiente, porque esta chica necesita entender la realidad del mundo. Necesita entender que hay personas como nosotros y personas como ella, y que pretender lo contrario es ridículo. Se volvió de nuevo hacia Mariana, quien había permanecido inmóvil durante toda la diatriba. ¿Sabes qué me molesta más de ti? Alberto preguntó poniéndose de pie abruptamente. Su movimiento fue tan súbito que hizo que Beatriz saltara en su silla. Señor, no entiendo. Mariana respondió calmadamente. Lo que me molesta. Alberto caminó alrededor de la mesa hacia donde estaba Mariana. Es tu actitud. Tu manera de actuar como si fueras demasiado buena para este trabajo, como si estuvieras aquí haciendo un favor en lugar de ganándote la vida honestamente. Ahora estaba de pie, directamente frente a Mariana, usando su altura para intimidar, pero ella no retrocedió ni bajó la mirada. Yo respeto mucho mi trabajo, señor Guzmán, Mariana dijo, su voz manteniéndose firme a pesar de la proximidad agresiva de Alberto. Ah, Alberto se burló. ¿Respetas servir mesas? ¿Respetas limpiar después de personas exitosas? ¿Respetas vivir de las propinas de gente como yo? Respeto el trabajo honesto sin importar cuál sea,
Mariana respondió. Y por primera vez esa noche había un filo en su voz que no había estado ahí antes. Esas palabras tocaron algo profundo en Alberto, su propia historia, su niñez pobre, los años de humillación que había sufrido antes de hacerse rico. Pero en lugar de generar empatía, la respuesta de Mariana solo alimentó su ira. «Trabajo honesto», explotó, «como si tuvieras opción, como si hubieras elegido este trabajo porque lo encontraste noble en lugar de porque es lo único que puedes hacer». Felipe se puso de pie abruptamente. «Ya basta. Papá, te estás comportando como un loco. ¡Siéntate!». Alberto rugió hacia su hijo. «No te metas en conversaciones de adultos». «Soy adulto», Felipe gritó de vuelta. «Y como adulto te estoy diciendo que te estás comportando como un matón cruel». La confrontación entre padre e hijo hizo que otros comensales en el área del bar comenzaran a voltear hacia la mesa principal. El gerente finalmente comenzó a caminar en su dirección, claramente debatiendo si debía intervenir. Mariana aprovechó la distracción para dar un paso atrás, pero Alberto se dio cuenta inmediatamente. «No te muevas», le ordenó con una voz tan fría que hizo que Beatriz se estremeciera. «No he terminado contigo». «Señor Guzmán», Mariana dijo, y ahora había algo diferente en su tono. Todavía era profesional, pero había perdido la deferencia. «Creo que sería mejor si permitiera que otro miembro del equipo continúe con el servicio». «¿Mejor para quién?», Alberto preguntó peligrosamente. «Mejor para usted porque no quiere enfrentar la realidad de lo que es». «Mejor para todos», Mariana respondió, mirándolo directamente a los ojos. La implicación de que él necesitaba protección de sí mismo fue como gasolina al fuego de su ego. En ese momento, Alberto perdió completamente el control racional. ¿Sabes qué? Alberto se acercó aún más, invadiendo completamente el espacio personal de Mariana. «Creo que necesitas una lección de humildad. Creo que has estado fingiendo ser algo que no eres durante demasiado tiempo». «Alberto, para ahora mismo llamo a seguridad». Beatriz se puso de pie también, su voz temblando. «¿Seguridad?». Alberto se rió histéricamente. «¿Para proteger a una camarera que no conoce su lugar?». Se volvió hacia Mariana con una sonrisa que no tenía nada de humor en ella. «Dime, Mariana, ¿alguna vez has estado en un lugar como este como clienta? ¿Alguna vez has podido permitirte una cena de 40.000 euros? «No, señor», Mariana respondió simplemente. «¿Alguna vez has volado en primera clase? ¿Has tenido un coche que costara más de 100.000 euros? ¿Has vivido en una casa con más de 10 habitaciones?» «No, señor», Mariana repitió, manteniendo su calma. «Entonces, ¿por qué actúas como si fueras mi igual?», Alberto gritó, su voz resonando por todo el restaurante. «¿Por qué te niegas a mostrar el respeto que merece alguien que obviamente es superior a ti en todos los aspectos?» En ese momento, el gerente finalmente llegó a la mesa, su cara pálida de pánico. «Señor Guzmán», comenzó, nerviosamente, «¿hay algún problema que podamos resolver?». «El único problema», Alberto se volvió hacia el gerente sin dejar de apuntar hacia Mariana, «es que su empleada no entiende cómo tratar a clientes importantes». El gerente miró entre Alberto y Mariana, claramente tratando de evaluar la situación. «Señor, Mariana es una de nuestras mejores empleadas. Si hay algo específico que le moleste...». «Lo que me molesta es su actitud», Alberto interrumpió. «Su negativa a mostrar la deferencia apropiada, su manera de actuar como si fuera demasiado buena para su trabajo». Mariana finalmente habló, dirigiéndose al gerente. «Señor Méndez, he tratado de mantener el servicio profesional toda la noche. Si el señor Guzmán prefiere otro camarero, estoy dispuesta a transferir mis responsabilidades». «¡No!», Alberto gritó. «No vas a escaparte tan fácilmente. Vas a quedarte aquí y vas a aprender lo que significa el respeto real». Fue en ese momento que Alberto cometió el error que cambiaría todo, para siempre. Se acercó aún más a Mariana, tanto que podía sentir su respiración, y con una voz que destilaba desprecio absoluto,
Dijo las palabras que sellarían su destino. Eres solo una camarera patética que nunca será nada más en la vida, y es hora de que lo aceptes. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso ni incómodo. Era el silencio antes de la tormenta. Mariana miró a Alberto durante un momento largo y algo cambió en sus ojos. La paciencia profesional, la tolerancia, la compasión que había mostrado toda la noche, todo se evaporó en un instante. Cuando habló, su voz era calmada, pero tenía un poder que hizo que todos en el restaurante se inclinaran inconscientemente hacia adelante para escuchar. «Señor Guzmán», dijo Mariana, «creo que es momento de que tenga una conversación diferente». Y con esas palabras, el mundo de Alberto Guzmán estaba a punto de colapsar para siempre. El silencio en el restaurante era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Mariana permaneció inmóvil frente a Alberto, pero algo fundamental había cambiado en su presencia. Ya no era la camarera profesional tratando de mantener la paz. Ahora había una autoridad en su postura que Alberto no había visto antes, una dignidad que no podía ser tocada por sus insultos. «Señor Guzmán», Mariana comenzó, su voz clara y firme. «Ha pasado toda la noche tratando de establecer su superioridad basándose en su dinero. Permítame preguntarle algo». Alberto parpadeó, sorprendido por el cambio de tono. Durante toda la noche había estado atacando y ahora, de repente, Mariana estaba tomando control de la conversación. «¿Cómo se hizo rico exactamente?», Mariana preguntó, inclinando ligeramente la cabeza como si fuera genuinamente curiosa. «¿Qué?», Alberto balbuceó, completamente desprevenido por la pregunta. «Su fortuna», Mariana continuó calmadamente. «¿Cómo la construyó? ¿Qué hizo específicamente que lo convirtiera en el hombre exitoso que afirma ser?» Alberto se enderezó, recuperando parte de su arrogancia. «Trabajo duro, visión empresarial, inteligencia superior, cosas que tú claramente no entiendes». «¿Trabajo duro?», Mariana repitió, y había algo en su tono que hizo que Beatriz se enderezara en su silla. «¿Qué tipo de trabajo duro? Construí un imperio inmobiliario desde cero». Alberto respondió inflando el pecho. «Compré terrenos cuando nadie más vio su potencial. Desarrollé proyectos que transformaron la ciudad». «Interesante», Mariana asintió. «Y los terrenos que compró, los compró a precio justo de mercado». La pregunta era aparentemente inocente, pero había algo en la manera en que la formuló que hizo que Felipe frunciera el ceño. Era como si Mariana supiera algo específico. «Por supuesto que sí», Alberto respondió, pero había una nota defensiva en su voz que no había estado ahí antes. «Incluso los terrenos de la colonia San Marcos», Mariana preguntó suavemente. El color se drenó completamente de la cara de Alberto. La colonia San Marcos había sido el proyecto que lo había catapultado de empresario próspero a multimillonario. Pero los detalles de esa adquisición eran algo que él había trabajado muy duro para mantener en secreto. «¿Cómo conoces ese nombre?», Alberto balbuceó. Mariana no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se dirigió hacia el gerente, quien había estado observando todo el intercambio con fascinación creciente. «Señor Méndez», Mariana dijo profesionalmente, «¿sería posible traer una silla? Creo que esta conversación va a tomar un poco más de tiempo». El gerente, claramente confundido pero intrigado, hizo una señal a uno de los camareros, quien rápidamente trajo una silla. Mariana se sentó con elegancia, como si estuviera en una sala de juntas, en lugar de en el piso de un restaurante. Cuando habló de nuevo, había perdido completamente el tono de servicio que había mantenido toda la noche. Su español era ahora el de alguien claramente educado, refinado, con matices que sugerían educación superior. «Señor Guzmán», Mariana comenzó cruzando las piernas con una elegancia que parecía natural. La colonia San Marcos consistía en 150 familias que habían vivido en esa tierra durante generaciones.
familias trabajadoras, la mayoría gente humilde que había construido una vida modesta, pero digna. Alberto había comenzado a temblar visiblemente. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podrías saber? Sé. Mariana continuó imperturbable, que usted utilizó conexiones políticas para reclasificar esa tierra como zona de riesgo ambiental, lo cual forzó a las familias a vender a una fracción del valor real del mercado. ¡Eso es mentira!, Alberto gritó, pero su voz sonaba desesperada en lugar de indignada. Y sé, Mariana siguió, su voz volviéndose más fuerte, que después de comprar esa tierra por prácticamente nada, usted usó las mismas conexiones políticas para reclasificarla como zona de desarrollo premium, multiplicando su valor por 1000. Valeria y Felipe miraban entre su padre y Mariana con expresiones de shock creciente. Beatriz había puesto su mano sobre su corazón como si estuviera teniendo dificultades para respirar. ¿Cómo? Alberto susurró. Mariana se puso de pie, su presencia ahora dominando completamente el espacio, y que cuando las familias trataron de luchar legalmente contra la expropiación, usted contrató abogados para prolongar el proceso hasta que se quedaran sin dinero para continuar. El restaurante entero estaba ahora prestando atención. Los comensales del bar habían dejado de pretender que no estaban escuchando, y el personal había dejado de moverse completamente. Señor Guzmán, Mariana continuó, ¿quiere saber cómo conozco todos estos detalles? Alberto no podía hablar. Estaba de pie como una estatua, con la cara completamente pálida y los ojos abiertos con terror. Conozco estos detalles, Mariana dijo caminando lentamente alrededor de la mesa como un depredador, porque mi familia era una de las 150 familias que fueron desplazadas. El impacto de esa revelación fue como un rayo que partió el aire del restaurante. Beatriz se llevó ambas manos a la boca. Valeria gritó audiblemente y Felipe se puso de pie tan abruptamente que volcó su silla. Mi nombre completo, Mariana continuó, su voz ahora cargada de una emoción que había estado conteniendo toda la noche. Es Mariana Benítez Silva. Mi padre era Pedro Benítez, quien dirigía la Asociación de Vecinos de San Marcos. Alberto comenzó a retroceder como si las palabras de Mariana fueran físicamente dañinas. Mi padre, Mariana siguió, era el hombre que organizó las protestas pacíficas contra su desarrollo, el hombre que intentó exponer la corrupción detrás de las reclasificaciones de tierra, el hombre que usted destruyó sistemáticamente. No, Alberto murmuró negando con la cabeza. ¿Recuerda lo que le pasó a mi padre, señor Guzmán? Mariana preguntó, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero su voz se mantenía fuerte. ¿Recuerda cómo sus abogados fabricaron cargos de malversación para que fuera arrestado? El silencio era ensordecedor. Todos en el restaurante estaban completamente inmóviles. ¿Recuerda cómo se aseguró de que mi padre nunca pudiera volver a conseguir un contrato público? ¿Cómo lo pusieron en una lista negra que lo siguió hasta que murió? Mariana, yo no sabía. Alberto tartamudeó. Claro que sabía. Mariana gritó por primera vez, su compostura finalmente rompiéndose. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Destruyó deliberadamente a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la riqueza. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero mantuvo su postura erguida. Mi padre murió de un ataque al corazón a los 45 años, Mariana dijo, su voz quebrándose ligeramente. Murió pobre, humillado, sin poder proporcionar a su familia todo, porque usted decidió que su codicia era más importante que las vidas de 150 familias. Alberto había comenzado a llorar, lágrimas corriendo por su cara, mientras la magnitud de lo que había hecho tantos años atrás regresaba para confrontarlo. ¿Quieres saber qué pasó con el resto de nosotros después de que destruyera nuestro hogar? Mariana preguntó. Alberto no pudo responder.
Mi madre tuvo que trabajar 3 empleos para mantenernos. Yo tuve que dejar la universidad en mi segundo año para ayudar económicamente. Nos mudamos a un apartamento de una habitación donde vivimos durante años tratando de reconstruir lo que usted había destruido. Mariana se acercó hasta estar directamente frente a Alberto, mirándolo a los ojos. Durante años, señor Guzmán, usted ha sido para mí la definición del mal, el ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden convertir a una persona en un monstruo sin alma. Alberto estaba sollozando ahora, completamente quebrado. ¿Pero sabe qué es lo más irónico de todo?, Mariana preguntó, su voz volviendo a la calma. Durante todos estos años, mientras usted vivía en su mansión construida sobre la miseria que causó, yo seguí estudiando. Trabajé de día y estudié de noche. Me gradué con honores en Derecho Corporativo. Conseguí una maestría en Derechos Humanos. Me convertí en exactamente lo que usted dice que respeta, una persona educada y preparada. Se enderezó, recuperando completamente su compostura. Y cuando supe que estaría cenando aquí esta noche, solicité específicamente estar en esta sala, porque después de 15 años, finalmente tenía la oportunidad de conocer al hombre que destruyó mi familia. El restaurante estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. ¿Sabe qué esperaba encontrar?, Mariana preguntó suavemente. Esperaba encontrar un monstruo, un demonio, pero lo que encontré fue algo mucho peor. Alberto la miró a través de sus lágrimas. Encontré a un hombre patético que construyó su identidad entera sobre el sufrimiento de otros y que es tan vacío por dentro que la única manera que conoce de sentirse importante es humillando a personas que él percibe como vulnerables. Mariana caminó hacia su bolso de servicio y sacó algo que hizo que Alberto abriera los ojos con shock absoluto. Era una fotografía vieja descolorida por los años. «Esta», Mariana dijo, sosteniéndola donde Alberto pudiera verla, «es una foto de mi familia el día antes de que llegaran sus máquinas a destruir nuestro hogar». En la foto se veía una familia feliz frente a una casa modesta, pero bien cuidada. Un hombre sonriente con sus brazos alrededor de una mujer y una niña pequeña. Esa niña, Mariana señaló, soy yo. Tenía 10 años y ese hombre que está sonriendo es mi padre antes de que usted lo destruyera. La foto pasó de mano en mano alrededor de la mesa. Valeria estaba llorando abiertamente, Felipe tenía la cara enterrada en sus manos y Beatriz miraba a su esposo como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Cuando la foto regresó a Mariana, la guardó cuidadosamente. «Señor Guzmán», dijo, «finalmente, ha pasado esta noche tratando de enseñarme sobre jerarquías sociales, sobre quién merece respeto y quién no, sobre el valor de las personas basado en su riqueza». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Permítame enseñarle algo a cambio. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye. Y usted, señor Guzmán, no construyó nada, solo destruyó». Y con esas palabras, Mariana había logrado algo que parecía imposible. Había reducido a uno de los hombres más poderosos del país a escombros emocionales, usando nada más que la verdad. El llanto de Alberto resonaba por todo el restaurante como el sonido de un animal herido. No era el llanto digno de un hombre arrepentido, sino el colapso completo de alguien cuya realidad acababa de ser destrozada pieza por pieza. Sus sollozos eran convulsivos, desesperados. Mariana permanecía de pie frente a él, observando la desintegración del hombre que había atormentado sus pesadillas durante 15 años. «Por favor». Alberto tartamudeó entre sollozos, cayendo literalmente de rodillas frente a Mariana. La imagen era surrealista. Uno de los hombres más ricos del país, vestido con un traje que costaba una fortuna, arrodillado en el piso de mármol. «Por favor, Mariana. Yo no sabía.
Yo no sabía que eras, que no sabía. Mariana lo interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. No sabía que era humana. No sabía que las 150 familias que desplazó tenían nombres, historias, sueños, o no sabía que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de su crueldad. Beatriz se había puesto de pie y caminaba hacia su esposo, pero se detuvo a medio camino. Sus propias lágrimas corrían silenciosamente mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Beatriz sabía? Mariana preguntó dirigiéndose directamente a la esposa de Alberto. ¿Sabía cómo se hizo rico su esposo realmente? Beatriz negó con la cabeza, sus labios temblando. Él me dijo que había sido una oportunidad de inversión, que había comprado terrenos industriales baratos. Nunca me dijo sobre las familias, nunca me dijo sobre Pedro. Por favor, Alberto gritó desde el piso, extendiendo las manos hacia Mariana. Puedo compensarte, puedo darte dinero, todo el dinero que quieras. La oferta cayó en el restaurante como una bomba. Los comensales del área del bar se habían acercado tanto como se atrevían. Varios habían sacado sus teléfonos para grabar. Mariana miró hacia Alberto con una expresión de disgusto que era más devastadora que cualquier grito. «¿Dinero?», repitió lentamente. «¿En serio cree que esto es sobre dinero?». Se puso en cuclillas para quedar a la altura de Alberto. «Señor Guzmán, su dinero está manchado. Cada peso que tiene en el banco está construido sobre la miseria que causó. ¿Y usted piensa que puedo ser comprada con la misma moneda que destruyó a mi familia?». Alberto sollozó aún más fuerte. «Mi padre», Mariana continuó, su voz volviéndose más intensa, «trabajó desde 1900, los 14 años. Se rompió la espalda en obras para construir esa casa donde vivimos. Era una casa humilde, pero la había construido con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 10 años. Se puso de pie lentamente, mirando hacia abajo al hombre quebrado. ¿Sabe lo que mi padre me dijo el día que llegaron sus máquinas a demoler nuestro hogar?». Mariana preguntó. Me dijo, «Hija, algún día este hombre va a pagar por lo que nos está haciendo. No necesariamente con cárcel o con dinero, sino con algo peor. Va a tener que vivir sabiendo lo que realmente es». Las palabras golpearon a Alberto como puñetazos físicos. Felipe finalmente encontró su voz, dirigiéndose a Mariana con una mezcla de horror y respeto. «Señorita Benítez, nosotros no sabíamos, nunca nos dijo cómo había hecho su dinero realmente». Mariana miró al hijo menor de Alberto con ojos que mezclaban comprensión y tristeza. «Felipe, ¿verdad? Has crecido disfrutando de privilegios pagados con el sufrimiento de familias como la mía, tu educación privada, tus viajes, tu coche deportivo. Todo eso existe porque tu padre decidió que su codicia era más importante que las vidas de otras personas». Felipe retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Valeria, quien había estado llorando silenciosamente, se acercó lentamente a Mariana. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo podemos arreglar esto?». Mariana la miró con una expresión que se suavizó ligeramente. «Valeria, tú no eres responsable de los actos de tu padre, pero ahora que sabes la verdad, eres responsable de lo que hagas con ese conocimiento». Se dirigió hacia la mesa y tomó la servilleta de Alberto, hecha de lino fino. Limpió sus propias lágrimas con ella en un gesto que se sentía tanto como piedad como desafío. «Señor Guzmán», Mariana dijo dirigiéndose al hombre que seguía sollozando en el piso, «levántese». Alberto la miró a través de sus lágrimas. «Le dije que se levante», Mariana repitió, y su voz hizo que Alberto obedeciera. Instintivamente. Cuando Alberto finalmente estuvo de pie, Mariana continuó. «Durante 15 años he cargado con el dolor que usted causó. He soñado con este momento, con la oportunidad de confrontarlo. Pero ahora que lo veo, ahora que veo lo patético que es realmente, me doy cuenta de algo.
El restaurante entero contenía la respiración. Me doy cuenta de que usted ya ha pagado el precio más alto posible, Mariana dijo suavemente. Se ha convertido exactamente en lo que merece ser, un hombre vacío, sin amor real, sin respeto genuino, rodeado de personas que lo temen, pero que no lo aman. Beatriz sollozó audiblemente, porque sabía en su corazón que era verdad. Mire a su alrededor. Su esposa lo mira como si fuera un extraño. Sus hijos están avergonzados de llevar su apellido. Ha construido un imperio sobre escombros, pero destruyó su propia alma en el proceso. En ese momento, el gerente del restaurante se acercó nuevamente. «¿Señorita Benítez?», preguntó tentativamente. «¿Necesita que llamemos a alguien?». Mariana negó con la cabeza. «No, señor Méndez, esto es algo que necesitaba resolverse entre el señor Guzmán y yo, y ahora está resuelto». Se dirigió hacia su bolso de servicio y sacó algo más. Un sobre grueso, claramente oficial. «Señor Guzmán», Mariana dijo, sosteniendo el sobre, «este es un documento legal que he estado preparando durante los últimos años. Es una demanda civil colectiva en nombre de todas las familias afectadas por el proyecto San Marcos». Alberto palideció aún más. «He pasado años documentando cada paso de lo que usted hizo», Mariana continuó. «Las conexiones políticas, los sobornos, la manipulación legal, todo está aquí con evidencia completa. Tengo grabaciones con los exfuncionarios que usted sobornó. Tengo documentos bancarios que muestran los pagos. Tengo testimonios técnicos que confirman que nunca hubo riesgo ambiental en esa tierra». Alberto se tambaleó. «Esta demanda», Mariana continuó, «no solo busca compensación financiera. Hay suficiente evidencia aquí para una investigación penal por fraude y corrupción». Pero Mariana dijo suavemente, «También tengo esto». Sacó otro documento del sobre. Una propuesta de acuerdo extrajudicial. Las familias de San Marcos no quieren venganza ciega, quieren justicia, quieren que se reconozca lo que se les hizo. Miró directamente a Alberto. «La propuesta es simple. Usted admite públicamente lo que hizo. Paga una indemnización completa a todas las familias afectadas, calculada al valor actual de mercado más daños punitivos, y establece un fondo para el desarrollo de viviendas sociales». «¿Cuánto?», Alberto logró susurrar. «El 80% de su patrimonio neto», Mariana respondió sin vacilar. La cifra golpeó a Alberto como un rayo. Era prácticamente toda su fortuna. «Si acepta», Mariana continuó, «las familias no presentarán la denuncia penal. Si no acepta, estos documentos van a la fiscalía mañana por la mañana». Beatriz finalmente encontró su voz. «Mariana, señorita Benítez, si Alberto acepta, si hace lo que usted pide, ¿qué pasará con nosotros, con sus hijos?». Mariana la miró. «Señora Guzmán, sus hijos no son responsables. La propuesta incluye provisiones para asegurar su educación y un fondo modesto para la familia. No van a ser ricos, pero tampoco van a estar desamparados. Ustedes van a tener la oportunidad de construir vidas basadas en valores reales, en lugar de dinero manchado». Felipe se acercó a Mariana. «Señorita Benítez, yo quiero pedirle perdón en nombre de mi familia. Lo que hizo mi padre es imperdonable». Mariana estudió al joven. «Felipe, el perdón se gana a través de acciones. Si realmente quiere hacer las paces con el pasado de su familia, dedique su vida a ayudar a otros». Alberto miró los documentos legales. «Si acepto, ¿podrás perdonarme algún día?». Mariana lo miró un largo momento. «Señor Guzmán, el perdón no se compra. Eso es algo entre usted y su conciencia. Mi padre murió sin ver justicia. Mi madre trabajó hasta su agotamiento. El perdón, eso es algo mucho más profundo que un cheque». 3 días después, Mariana Benítez se encontraba frente a las oficinas de Construcciones Guzmán, sosteniendo los documentos. A su lado estaban Beatriz, Valeria y Felipe. Los reporteros se habían reunido alrededor,
La historia se había vuelto viral. Justicia para San Marcos había sido tendencia durante horas. Alberto apareció, pero ya no era el magnate arrogante. Estoy seguro, Alberto le había dicho a su abogado esa mañana al firmar. Al entrar en la sala de juntas, se encontró con las familias desplazadas. Doña Rosaura, una mujer que había perdido su hogar, se puso de pie. Señor Guzmán, durante 15 años he rezado para que usted pagara, pero también he rezado para que encontrara la redención. Lo que hace hoy no deshace el pasado, pero evita que otros sufran. Ricardo, perdón. Alberto bajó la cabeza, tomó el bolígrafo y firmó cada página, renunciando a su imperio. Este dinero nunca fue realmente mío, dijo. Al terminar, Mariana sacó un sobre adicional. ¿Hay algo más?, Alberto preguntó. Las familias han decidido ofrecerte un trabajo, explicó Mariana, como coordinador de campo para la reconstrucción de la nueva colonia. Salario base, trabajo duro. Tu responsabilidad sería asegurar que las nuevas casas sean perfectas. Alberto miró a su familia y a las víctimas. ¿Por qué me darían esa oportunidad? Doña Rosaura sonrió. Porque creemos en las segundas oportunidades y porque nadie entiende mejor los errores que quien los ha cometido todos. Alberto aceptó con una condición: que Mariana sea mi supervisora. Quería aprender de quien siempre supo luchar. 6 meses después, en el terreno donde una vez estuvo la casa de Mariana, se levantaba una comunidad nueva. Alberto estaba allí, con las manos sucias de tierra, trabajando con los albañiles. ¿Te arrepientes?, preguntó Mariana. Alberto miró el sitio de construcción, a su esposa e hijos trabajando en el jardín común. Durante años pensé que era rico, pero estaba equivocado. Ahora soy rico en propósito. Mariana sonrió. Mi padre tenía razón. Las estrellas siempre están ahí y siempre hay esperanza. Bajo ese cielo estrellado, 2 antiguos enemigos compartieron una comida simple. Alberto finalmente dormía en paz, sabiendo que su mayor éxito había sido, por fin, reparar su mayor error.